¿no? Nos ponen la zanahoria para hacer cambios. Exactamente, porque a mí este tema de la retroactividad es, creo que lo que más me angustia, porque esto ya se puede aplicar a cualquier cosa. El día de mañana nos hacen una reforma en el sentido de que ya ni siquiera la Constitución esté defendiéndose a las personas frente a cualquier ley que sea una regresión en el futuro y que tú estás siendo juzgado por una vigente que garantiza que está en un enfoque de derechos humanos y de repente hay una regresión y se diga en un transitorio, pues ahora, aunque tu proceso esté en marcha, tendrás que ajustarse a la nueva legislación. Esto es muy grave y yo creo que ojalá en la Cámara de Diputados, y mira, yo le recomiendo a la oposición lo siguiente, mi querida Adela, hay que tomar la calle, hay que darles una sopa de su propio chocolate. Ahí en esas cuatro paredes hay una mayoría aplastante, sobrerepresentada, que no va, ya lo vimos. Dijo que había parlamento abierto. Creo que el senador Corral ni siquiera estuvo en la votación, me parece, estaba leyendo ahorita de última hora. O sea, es tan evidente este asunto que hay gente ahí adentro que no puede, no creo. O sea, yo pienso en gente como Leonel Godoy, o sea, ¿cómo pueden legitimar este tipo de situaciones? No es factible, no es posible, no tiene nada que ver con un pensamiento de izquierda, progresista, de avanzada, cuando la idea es cómo fortalecemos los derechos y cómo fortalecemos al ciudadano frente a un poder que hoy es más omnímodo que nunca. Es decir, no hay poder ejecutivo, legislativo, no hay poder judicial, no hay contrapesos, ya no hay órganos autónomos. A ver, y nos quitan capacidad de defensa. Bueno, por Dios, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo estamos normalizando esto? ¿Cómo estamos normalizando madruguetes cuando se discutía? Entonces, la ley se va a ganar en la calle, o el detenerla o el que se avance. Entonces, ojalá la oposición lo entienda. ¿Qué tan cercano es el tema a la gente? No. ¿O cómo bajarlo a la gente? Es complejo, quizá, de explicar y de potencializar, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que no sabes en qué momento, una herramienta en qué momento la vas a necesitar, ¿no? Exacto. Y lo que tenemos que garantizar es precisamente el acceso a la misma. Yo creo que esto es bien importante. Yo no sé, yo prefiero sí. Luego parece que soy el optimista de la mesa con respecto a estos temas que tocan, y por eso creo que es ético también, pues que yo soy diputado de Morena, ¿no? Pero esto creo que no necesariamente tiene que afectar la objetividad. Pero yo podría pensar, a mí este tema de la retroactividad me parece que efectivamente no sería positivo. Suponiendo, sin conceder, que viene una reforma en esos términos, que lo que se aprobara fuera en esos términos, yo no sé si sea el momento también de poner a prueba justamente a la nueva Corte, ¿no? En este sentido, o sea, tendrá un proceso también de consolidación y me parece que este tipo de temas, no estoy dando por anticipado que se pudiera concretar, que hubiera retroactividad. Yo no he visto el transitorio, debo reconocerlo, pero sí no es un elemento de poner a prueba justamente a la nueva Corte. El problema es quién va a ejercer una acción de inconstitucionalidad. Es que ahora va a estar muy difícil que alguien lo haga. Entonces, por no tener la tercera parte de los legisladores. Y ya no puede venir de otras instancias. Entonces, y aunque hubiera, pues ya vemos cómo ha estado resolviendo esta Corte, que ya nos pidió el diputado Ricardo Monreal que le tengamos paciencia, que tienen que aprender. Y yo digo, ¿perdón? Es decir, pues no se supone que fueron elegidos en un comité del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo como los mejores que podrían participar en la elección. No, más que la Corte es el tema de los juzgadores, ¿no? Que lo que ha generado ahí algunas... Pues ve lo que ya ha pasado, pero renuncias, pero incapacidad. Y lo que estamos viendo. Entonces sí es terrible. Mira, corrijo el dato. La senadora Barrales estableció ayer la cifra de 706,000 juicios vigentes con suspensiones. Entonces, pueden verse afectados. Y creo, además, que esto tiene nombre y apellido, y eso es lo que más grave me parece.
A mí me puede caer mal y no estar de acuerdo en muchas de las cosas que hace Ricardo Salinas, pero creo que esto va muy dirigido. Y entonces está mal cuando la ley va dirigida a una persona porque nos afecta a todos. Oye, pues el Estado después. El Estado tiene todos los instrumentos necesarios para lograr que si alguien le debe al fisco, pues le pague. Que le pague. Ahora ya traen sus contradicciones, porque al principio dijeron una cifra y luego ya en la mañanera la encargada de los temas estos fiscales pues dijo otra mucho menor. Bueno, yo no defiendo a nadie, simplemente que le pague, que se pague, pero no por eso nos quiten a todos los demás un instrumento. Mira, yo lo vi, yo lo viví. ¿Qué me defendió frente a un abuso absoluto de la autoridad del amparo? Y cómo se defienden las mujeres que están en Santa Marta, Catitla, a través de este instrumento. Entonces, creo que debemos de... Y si el objetivo es recaudar lana, que paguemos si debemos impuestos o le debemos al fisco, pues que se ejerzan otros mecanismos. Pero, en fin, yo espero que en la Cámara de Diputados esto de la retroactividad vaya para atrás. Inicialmente sí lo habían quitado. Sí. Sí. Lo habían quitado por la presión que se ejerció en el Parlamento abierto, porque en eso todo el mundo coincidió, tirios y troyanos. Pero, insisto, a la hora de estarse ya debatiendo en el Pleno, se vuelve a incorporar este retroactivo. Es gravísimo. Esto sí es muy grave. Esto no se puede dejar pasar y a mí me parece muy grave que justamente se esté inaugurando, o sea, celebrando un año de la presidencia con puras reformas que han sido regresivas, que han golpeado a la República, que afectan al Poder Judicial, que nos quitan la ley de amparo, o sea, que le quitan dientes a la ley de amparo, que vamos hacia una reforma electoral también regresiva, en fin. O sea, perdón que estamos conmemorando. Mucha presidenta, pero para fregarnos. Bueno, porque fue el eslogan, ¿no? Mucha presidenta. Yo digo, para darnos en la torre, porque todo esto va en contra de los intereses de los mexicanos. Pero como recibo mi dinero, pues entonces... No, el amparo para mí, ¿qué es? No es nada. Yo que tengo que ver. No baja. ¿Qué es para mí que el Poder Judicial se elija por voto popular? Pues qué padre, ¿no? Es hasta sexy. Que quiten las plurinominales. Sí, entre menos diputados y senadores mejor. Fuero ahora. ¿No? Fuero ahora. Y ojalá, pero tuvieron la oportunidad de quitarle el fuero a un presunto delincuente y no lo hicieron. Con los votos en la Cámara de Diputados, ¿de qué nos hablan? O sea, con un doble rasero, una doble moral, una doble manera de tratar. Y una presidenta defendiendo lo indefendible, peleándose con los acreedores de un particular, no, apoyando a los acreedores de un particular para pelearse con ese particular, peleándose con la oposición, denostando y defendiendo. Caray, qué complicado. ¿Quieres responder? No, bueno, ya, evidentemente para mí el panorama del primer año de la presidenta, pues me parece que es extraordinario. No es una posición aquí personal. Yo creo que hay muchas encuestas que lo refrendan y tampoco creo que solamente sea el tema de los programas sociales, donde ella le ha puesto su propio sello, ¿no? Particularmente a 3 nuevos programas sociales que ha implementado. Pero sí me parece que hay logros sustantivos. El tema del Poder Judicial, solamente voy a tratar de terminarlo para entrar al planteamiento de cuáles son justamente los logros de este primer año de gobierno. Bueno, el Poder Judicial, a final de cuentas, sí, claro que fue muy controvertido el tema de la elección, se argumentaron los temas de los costos. Evidentemente, pues el tema de los filtros, de los perfiles, la tómbola, los acordeones. Toda una serie de elementos. Finalmente está ya esto y está ya también aplicándose en las entidades federativas, donde también en algunas hubo elecciones. Y bueno, pues ese es un diferenciador probablemente de muchas otras naciones en el mundo. Yo me tengo que regresar al caso de Estados Unidos porque yo, insisto, creo que a mí no me gusta el gasto excesivo en el tema de las elecciones.
No me molesta el tema de la democracia indirecta en términos de que sea un cuerpo de representantes quien elija funcionarios, en este caso de la relevancia en su momento de los ministros. Sin embargo, la alternativa justamente de elegirlos, como también se hace en algunos otros países, en distintos niveles, ¿no? Jueces y algunos otros, la verdad es que me parece interesante porque creo que le quita el monopolio que tenía el presidente de la República, en este caso la presidenta, de designar a los ministros, lo cual era un auténtico dedazo, y les voy a decir por qué. Porque si bien requería de una mayoría en el Senado, en el caso de no llegar a un acuerdo con respecto a la persona, pues simplemente se agotaban 3 tandas y entonces designaba la presidenta o el presidente. Hoy esta presidenta, con el número de ministros que tenía derecho a postular, porque iban acabando los periodos de otros, más los que presentó el presidente López Obrador, también hubieran tenido control de la Corte. Y se decidió ir por una opción democrática, es que los ciudadanos elijan, ¿no? Perdóneme que me regrese a Estados pero Unidos. las elecciones no son sinónimo de democracia necesariamente, ¿no? Bueno, pero por lo menos está el derecho de salir a elegirlos. Los que habían nombrado López Obrador, 3 que nombró, 2 estaban en contra de este proceso. Bueno, ahí está, creo que ahí de está, elección. Ahí está, y puede pasar con esto. O sea, a lo mejor estos ministros dicen, oye, perdóname, a mí no me eligieron ustedes, no me elegiste tú, Morena, o tú, presidenta, a mí me eligió el pueblo, y a lo mejor el día de mañana también se revelan, como podríamos pensar, o poner ese elemento en quienes fueron propuestos por el presidente, fueron aprobados por el Senado, y a final de cuentas tuvieron una forma distinta de pensar que él. Entonces, yo perdón, me regreso al tema de Estados Unidos, que tanta decepción a mí me genera en términos de las cosas que admiré, Estado de Derecho, instituciones. Pues hoy tienes una corte que sí o sí falla 6-3. ¿Por qué? Pues porque tiene 6 Trump y tienen 3 los postulados por los demócratas, ¿no? Entonces yo creo que entiendo los asegúnes, lo que se dio en el proceso, pero la posibilidad de elegir a los juzgadores sí creo que es innovadora y ojalá se vaya perfeccionando, porque les voy a decir una cosa, para darle la vuelta va a estar complicado, es decir, para que haya una contrarreforma que elimine esta posibilidad. Entonces yo creo que mejor vamos haciéndonos a la idea de que esa es la forma de elegirlos y cómo vamos perfeccionando los esquemas de filtros y otros elementos relevantes. Vamos a ver cómo funcionan los contrapesos, el Tribunal de Disciplina, el organismo de administración, que ya no recae en esta figura todopoderosa de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Yo pienso que es una figura que se va a quedar por mucho tiempo, es un método para elegir juzgadores que se va a quedar por mucho tiempo, y tenemos que encontrar la manera de que sea lo más, lo más benéfica justamente para los justiciados. Pues sí, hay que decirle eso a quienes están en prisión, ¿no? Sin una sentencia. Que les tengan paciencia, a quienes le van a aplicar la prisión preventiva automática y ya no van a poder defenderse. Que en la reforma hay temas de lo que se ha siempre buscado en el tema de justicia, ¿no? Que es pues que sea expedita, ¿no? También se han puesto nuevos límites que veremos cómo funciona. Aparte de establecer límites, es que se denuncie cuando estos se rebasan con una justificación ante el propio Tribunal de Disciplina del Poder Judicial. Entonces, yo creo que tenemos que ver cómo va a funcionar también esta parte, porque es un elemento integral de esta reforma, que es precisamente que sean juicios más rápidos, ¿no? En beneficio, pues, de la certeza. Bueno, la reforma también decía, ya asumiendo que es un hecho y demás, yo siempre pienso que la propuesta que hizo el ministro Juan Luis González Alcántara y Carranca como una solución hubiera sido lo más factible y lo mejor para México, que era elegir a los ministros, que él puso y lo acaba de declarar el exministro Lainez. Que se fuera a la corte y dijeron, que entrara una nosotros nueva. propusimos, les entregamos la corte y elijan la corte.
pero no no desbaraten la carrera judicial, que ese es el gran tema, y el que puedas acceder a estos espacios por méritos, por trayectoria, por experiencia, porque estamos viendo que quienes llegaron ni siquiera conocen la ley. Ese es el problema, y esto se traduce no en una justicia expedita, no en una justicia con certidumbre para los justiciables, sino en algo totalmente al revés. Pero yo quisiera ir, digamos, ya asumiendo que esta es la ley y en efecto ojalá se perfeccionen algunas cuestiones que se vieron, pues que empiecen por pagarle a los que corrieron, que empiecen por pagarle a todos los jueces que están fuera del Poder Judicial porque salieron en esta primera camada. Que se lo preguntaron a la presidenta y no le gustó la pregunta. No, bueno, es que ellos mismos establecieron que serían indemnizados de acuerdo a la ley, y resulta ser que están en la calle y que no tienen... de la noche a la mañana, gente que tiene una carrera judicial, que tenía más de 20 años en esta carrera, que su ingreso, que tiene familias, dependía de eso, queda en la calle y no hay... ¿Qué es esto? Pues la ley lo establecieron en esta reforma. Cúmplanla. Primer punto. Y segundo punto, yo, más allá de estos aspectos de este primer año, que fue el famoso Plan C, y que consolida un presidencialismo, un Estado autoritario, que la gente pudiera pensar, bueno, a mí qué, no me importan, esos temas no me tocan. A mí lo que me importa es que hay programas sociales que pues, hemos reconocido que son importantes, pero el problema es que tenemos un país que es más inseguro, que tiene más violencia, que hay muerte, desaparecidos. Tenemos un país en donde no hay crecimiento económico. La cifra de 1% la celebran, y además una cifra bastante cuestionable, pero la celebran cuando decían que no sabían gobernar Enrique Peña porque el crecimiento era del 2.4%, y están los tuites de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, donde está devastado, colapsado el sistema de salud pública. Esos son resultados también. Yo reconozco que en materia de seguridad hay un viraje que se está atacando en gran medida por la presión de Estados Unidos, pero se está haciendo. Ahora sí que haya sido como haya sido, se está haciendo, y esto es importante. Pero falta la parte de todo esto que se está atacando, de que se encuentran millones de litros de huachicol, que están en la cárcel, dijo Rosa Isela, ¿están en la cárcel los responsables? No, están en la cárcel parte de los responsables. Hay quienes están señalados en todas estas investigaciones y no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa. Entonces, la justicia, ¿para quién se aplica? Nada más para los adversarios, entre comillas. Entonces, creo que hay cosas positivas, como en todo gobierno, claroscuros, pero si no crecemos, si seguimos teniendo miedo de salir a la calle, si vamos al centro de salud y no hay medicamentos, si vivimos en este contexto, pues yo creo que más bien hay que empezar a hacer chambas, tareas y resolver estos grandes problemas que afectan a México. Pues sí. Sí. ¿Tú quieres destacar logros? Sí, me encantaría, ¿no? Porque yo creo que el primer logro, que no es nada más como eslogan, y que tiene que ver con toda la sociedad mexicana, es pues esta demostración de liderazgo cuando, yo no sé si a ustedes les preguntaron seguramente en mesas políticas, y a mí muchas veces, en lo local, pero sobre todo en lo nacional, si estaba México preparado para que lo gobernara una mujer. Yo creo que ustedes me podrán decir que la pregunta probablemente ofendía, ¿no? Y yo estoy convencido que el primer elemento que hay que destacar es pues cómo se callaron bocas en ese sentido, ¿no? Y yo creo que la claridad, al menos en la política que está implementando la presidenta, un liderazgo que se va consolidando como propio, porque evidentemente, bueno, pues también se viene de una inercia de un partido, de un liderazgo previo, que es un liderazgo muy, muy relevante y de mucho peso político, que es el de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces siento que primero esa demostración justamente del liderazgo de la primera presidenta que tiene este país, y pues el dejar también claro que hay lo que se ha llamado esta continuidad con cambio, construcción de segundo piso,
con elementos pues que claramente quiere continuar. El tema de los programas sociales, dándole el sello propio con salud casa por casa, la pensión universal a las mujeres entre 60 a 64, la beca Rita Cetina, la ampliación, que bueno, ahí sí tiene que ser con convenio, de los apoyos a la discapacidad, que desafortunadamente los estados de oposición, entiendo, son los únicos, hasta la información que me dé, que no han firmado para que se lleguen los apoyos hasta los 64 años. La